Bueno, continuamos ahora con los contenidos referidos a patologías gingivoperiodontal. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de biofilm asociado con cuadros de periodontitis. Primero haremos una pequeña introducción, luego vamos a describir en líneas generales y de una manera un poco didáctica cómo se organiza el biofilm asociado con periodontitis. Y finalmente vamos a describir o vamos a analizar algunos aspectos globales referidos a al biofilm periodontal. Recordemos que hasta ahora hablamos de la microbiota asociada a salud, hablamos del cuadro de gingivitis, cómo empieza a aumentar la masa microbiana, cómo aparece una disbiosis, un poco consecuencia de la proliferación de microorganismos por un lado y sostenida o estimulada por los cambios inflamatorios y anatómicos que ocurren a nivel del surco, que se transforma en una bolsa falsa y esto era compatible con un cuadro de gingivitis. Ahora la situación es diferente porque la disbiosis ya está más acentuada. Hay un incremento en la biomasa microbiana, así como también hay aparición de patógenos vinculados con la patología, diferentes a aquellos presentes en gingivitis, diferentes a aquellos asociados con salud, aunque hay un aumento de estos dos últimos grupos también. Entonces, en este cuadro de periodontitis ya nos encontramos en un cuadro de disbiosis donde la respuesta inflamatoria ya es más descontrolada, está más desregulada, hay factores que empiezan a responder de una forma un poco más destructiva, si se quiere, y además todos los factores ambientales que sostenían las modificaciones ecológicas y microbianas también acentúan sus cambios. Entonces, por un lado, va a haber un aumento o aparición de especies asociadas con la patología, pero también va a haber un aumento en todas las bacterias presentes. Y esto va a condicionar el comportamiento de cada uno de los microorganismos o de las comunidades microbianas presentes en un cuadro de periodontitis. Aquí el cuadro, desde el punto de vista microbiológico, ya es más complejo y hay cambios que modifican el patrón de expresión genética de las distintas bacterias. A lo largo de la historia, las teorías o las hipótesis de estudio y de investigación de la microbiología periodontal han ido modificándose a través del tiempo, ¿sí? Ya desde los inicios de la microbiología, en 1600, a finales de 1600, Van Leeuwenhoek describió a estos animalículos que observaba en su cavidad bucal. Luego, a medida que el saber fue adquiriendo más estructura o más conocimientos, se desarrollaron distintas teorías relacionadas con la enfermedad periodontal y los microorganismos. Desde una teoría de placa no específica, se pasó luego a una teoría específica donde se atribuía la enfermedad a una determinada bacteria, hasta evolucionar e ir cambiando, sí, evolucionando hasta llegar a lo que fue la teoría de placa ecológica, donde se atribuía la
a partir de la sucesión o la maduración del biofilm, se vio que esto condicionaba la aparición de determinados patógenos, que eran la consecuencia de una sucesión ecológica y de una maduración de un biofilm. Esta teoría ecológica guió las investigaciones periodontales durante muchos años y ya en los últimos años, un poco acompañados por los avances tecnológicos en el conocimiento y en el estudio de los microorganismos, se arribó a lo que conocemos como el modelo de sinergismo polimicrobiano y disbiosis. Hay que aclarar que muchas veces las hipótesis estaban acompañadas de los recursos con los que se contaba en la época de estudio, y la incorporación de métodos de estudio moleculares han generado sin dudas un mayor conocimiento o un mayor detalle en el conocimiento de géneros y especies involucrados. Sin dudas, uno de los desafíos consiste en determinar, más allá de, hoy sabemos que existen, por ejemplo, alrededor de 700 especies presentes en un biofilm periodontal. El desafío estará en identificar de estas especies cuáles están ejerciendo un rol protagónico y cómo están condicionadas tanto por el ambiente como por las distintas comunidades que conforman este biofilm. Entonces, esto es materia de estudio y sin duda seguirá siendo materia de estudio e irá evolucionando a través del tiempo. Entonces, retomando la definición actual de las enfermedades periodontales, recordemos que son enfermedades inflamatorias crónicas multifactoriales asociadas a una disbiosis polimicrobiana, donde nuevamente quiero hacer hincapié en que son patologías que van a iniciarse por un estímulo bacteriano. La periodontitis, como ustedes ya conocen, va a tener un comportamiento muy particular en cuanto a el tipo de respuesta que va a desencadenarse en el hospedador, pero recordemos siempre que esto es consecuencia de una disbiosis o de un estímulo bacteriano. Recordemos entonces que definimos a las enfermedades periodontales como enfermedades inflamatorias crónicas multifactoriales asociadas a una disbiosis polimicrobiana y que son patologías que van a iniciarse por un estímulo bacteriano y que estarán también condicionadas por el tipo de respuesta que tenga cada hospedador y que va a ir sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo. Un poco el desafío está en integrar lo que conocemos tanto de los aspectos microbiológicos que vamos a desarrollar en esta clase, junto con los distintos componentes que hacen a la multifactorialidad de esta patología. Sin embargo, tengamos siempre presente que requieren de un estímulo bacteriano para desencadenarse. En un cuadro de periodontitis ya tenemos modificaciones en los factores ambientales que están bien arraigados, bien establecidos. Acuérdense cómo va modificándose el surco, cómo se va profundizando, primero a expensas de un crecimiento coronal, que cuando empieza a perder inserción ya no es solo coronal, sino también hay un desplazamiento del epitelio unión hacia apical, y esto también implica una profundización de la bolsa.
que esta profundización está acompañada por una disminución de la presión de oxígeno, por la disminución del potencial de dióxido de reducción, por un aumento en el fluido gingival, que pasa de ser un transudado a ser un exudado, que aumenta sustancialmente la concentración de proteínas, y esto implica modificaciones en el aporte nutricional para las bacterias allí presentes, que el cuadro de gingivitis también está acompañado de una respuesta de tipo inflamatoria por parte del hospedador, que va a, obviamente, entre todos los cambios también va a producirse un aumento en la temperatura de la bolsa, y todos estos factores, sin duda, van a modificar, por un lado, la composición de este biofilm, pero también el comportamiento, ¿sí? Hay factores, por ejemplo, de Porphyromonas gingivalis, que van a estar influenciados por el fluido, van a estar influenciados por la temperatura, como la expresión del lipopolisacárido o la expresión de fimbrias o de gingipaínas de Porphyromonas gingivalis. Y estos son todos factores que van a condicionar las características de este biofilm. En líneas generales, si tuviésemos que describir las proporciones microbianas presentes en un biofilm compatible con un cuadro de periodontitis, podríamos decir que hay un aumento sustancial en la proporción de bacterias gram negativas con respecto a un estado de salud, como observamos en el cuadro de la izquierda, y una disminución de las bacterias gram positivas, también en proporción. Recordemos que estos dos gráficos, tanto el de la izquierda como el de la derecha, hacen referencia a proporciones y no a cantidad, ¿sí? Siempre en un cuadro de periodontitis va a haber un aumento generalizado de la biomasa, tanto de las bacterias gram negativas como de las bacterias gram positivas. Y además hay un cambio sustancial en la composición, pasando de un biofilm en el que prevalecen bacterias gram positivas a un biofilm en el que prevalecen bacterias gram negativas. Lo mismo sucede con los requerimientos de oxígeno. Pasamos de un predominio de bacterias anaerobias facultativas en salud a un predominio proporcional de bacterias anaerobias estrictas. Entonces, si tuviésemos que decir cuáles son las bacterias que proporcionalmente van a estar más aumentadas en un cuadro de periodontitis, vamos a decir que hay un aumento en las bacterias gram negativas anaerobias estrictas. Pero recuerden que esto es cuando hablamos de proporciones, porque la biomasa de un cuadro de periodontitis se estima que es entre 4 y 5 logaritmos más con respecto a un cuadro de salud. Aproximadamente hay 1000 veces más bacterias en un cuadro de periodontitis con respecto a un cuadro de salud. Y todas las poblaciones bacterianas se ven aumentadas. Y si tuviésemos que mencionar el tipo de metabolismo que prevalece en estos microorganismos, diríamos que prevalecen el metabolismo proteolítico. No, esto no quiere decir que no haya bacterias con capacidad de metabolizar hidratos de carbono, o sea, con un metabolismo sacarolítico también, pero la prevalencia va a estar en bacterias con un metabolismo proteolítico. Comenzaremos entonces a hacer una breve descripción con fines didácticos de distintas zonas que podemos identificar dentro de este biofilm subgingival
presente en periodontitis. Por un lado vamos a encontrar un grupo que denominamos biofilm adherido a la superficie dentaria, una porción central denominada biofilm no adherido libre o libre flotante, y por último una porción denominada biofilm adherido a la pared blanda de la bolsa. Obviamente debemos recordar que la presencia de los distintos microorganismos en las distintas ubicaciones va a estar condicionada por la situación o por los determinantes ecológicos presentes en cada zona, así como también va a estar determinada por las interacciones interbacterianas que van a permitir, por un lado, mecanismos de adhesión, agregación, coagregación y también que van a favorecer determinados ecosistemas. Y debemos también recordar que este biofilm va a interactuar con la respuesta inmune de los predadores y que va a generar distintos tipos de respuestas defensivas, pero que también van a tener consecuencias destructivas en los tejidos de sostén del diente. Dentro de la porción de biofilm adherido a la superficie dentaria, bueno, recordemos que la superficie dentaria va a estar bañada por una película celular que, si recuerdan, el biofilm supragingival estaba dada por la saliva. Esta capa, en este caso, va a estar, esta capa se va a formar a expensas del fluido gingival. Y encontraremos adheridos a esta superficie dentaria estreptococos, actinomyces, entre otros, gram positivos, así como también Eubacterium, Bifidobacterium y Fusobacterium. Si ustedes recuerdan, Fusobacterium, hay distintas especies, pero el género Fusobacterium lo encontramos dentro del complejo naranja de Sokransky. Es un microorganismo que es gram negativo, que es anaerobio estricto, que posee distintos mecanismos de adhesión a través de adhesinas fimbriales y que se lo considera el gran conector dentro de este tipo de biofilm. Por un lado, lo vamos a encontrar adherido a la superficie dentaria, así como también formando las características imágenes de cepillo, como la que encontramos en la imagen de la microscopía electrónica, en este caso, en la diapositiva, donde se lo puede asociar tanto con actinomyces, con otro Fusobacterium, entre otros microorganismos. Aquí observamos otras fotografías, si ustedes recuerdan los trabajos de Linsgarden de la década de 70, donde se observaban a través de fotografías de microscopía electrónica imágenes de coagregación interbacteriana. Vemos a mayor aumento imágenes de cepillos, donde podemos observar la gran cantidad de interacciones bacterianas que existen dentro de este biofilm. Continuando con la descripción de este biofilm subgingival, en el medio encontramos una zona denominada placa libre flotante, donde encontramos gran cantidad de microorganismos pertenecientes tanto al grupo naranja como al grupo rojo de Sokransky. Aquí de nuevo
tenemos que destacar la presencia de Fusobacterium nucleatum como un gran conector, de otros anaerobios estrictos como Protella tanto intermedia como nigrescens. Estas bacterias son cocobacilos, gram negativas, anaerobias estrictas, que pueden tanto tener un metabolismo sacarolítico como proteolítico, que conforman junto con Porphyromonas gingivalis lo que se denominan las bacterias negropigmentadas, porque toman el hierro de la hemina presente en la hemoglobina o en la sangre, y esto cuando se los cultiva en medios de cultivo, en el laboratorio, dan colonias de color negro por la utilización que hacen del hierro presente en la sangre. Por otro lado, existen también otros géneros con movilidad propia. Acá estamos hablando de una placa que está libre dentro de esta bolsa periodontal y encontramos bacterias con capacidad de moverse. Acuérdense que también cuando hablamos de qué expresión genética encontrábamos en estas comunidades, que estaba aumentada la expresión de genes que codificaban flagelinas, por ejemplo, Selenomonas, que es un género que tiene un penacho central, como se observa en la imagen de microscopía electrónica inferior. También otros microorganismos móviles, como los que observamos en la imagen de arriba, son treponemas. Dentro de los treponemas podría ser treponema dentícola, pero existen otras especies dentro del género. Campylobacter y Capnocytophaga son también géneros que presentan movilidad. Recuerden que el hecho de poder moverse en una bacteria es importante porque por un lado le permite desplazarse a zonas donde haya un mayor aporte nutricional que les sea favorable, y a su vez cuando encuentran un ambiente que les es inhóspito podrían desplazarse para protegerse. Dentro de estas comunidades bacterianas que encontramos en esta porción del biofilm libre flotante, también podemos mencionar aquellas que conforman el complejo rojo. A Treponema dentícola ya lo mencionamos, pero también encontramos a Tannerella forsythia y a Porphyromonas gingivalis. También, en caso de estar presente, podríamos encontrar Agregatibacter actinomycetes comitans. Aquí observamos distintas imágenes de acúmulos de treponemas. Ya mencionamos alguna especie como dentícola, pero también existen otras especies que están presentes en gran cantidad y que algunos estudios han marcado tanto la presencia de grandes proporciones de treponemas como de Porphyromonas gingivalis como microorganismos con un potencial marcador de enfermedad. Repasemos algunos géneros con movilidad, como ya mencionamos. Treponema, que recuerden que tenía un endoflagelo. Selenomonas, con un penacho flagelado central. Y Capnocytophaga, que si bien carece de flagelos, posee capacidad de moverse a través de su citoesqueleto. Finalmente, y para ir concluyendo con esta descripción de las tres zonas de este biofilm periodontopático, encontramos la porción del biofilm adherido a la pared de la bolsa. Obviamente no es casual encontrar a los microorganismos presentes en esta zona,
ya que son microorganismos que por un lado poseen gran cantidad de enzimas y de mecanismos de adhesión específicos que les permiten por un lado adherirse a esta pared blanda y por el otro invadir los tejidos y destruir tejidos. Existen distintos factores de virulencia en estas bacterias que le hacen que este rol sea posible. Distintas proteasas que le permiten obtener una fuente nutricional adecuada, así como también existen distintos factores de virulencia que le asignan un rol de patogenicidad y supervivencia en esta zona. Por un lado, por Pseudomonas gingivalis, recordemos que estos son todos, en su mayoría son bacterias anaerobias estrictas, Agregatibacter actinomycetes concomitans es capnófilo. Son todas gram negativas. Algunos son cocobacilos como Tannerella forsythia y Porphyromonas gingivalis y AA. Otros son espiroquetas y son móviles como treponemas. Y también encontramos a un parásito de superficie que no tiene capacidad de invadir tejidos, pero que sí brinda condiciones que favorecen la invasión de otros microorganismos, como es Mycoplasma. Uno de los microorganismos más estudiados en microbiología periodontal es Porphyromonas gingivalis, que se adjunta una presentación en donde se describen algunas de sus características más importantes. En líneas generales, recordemos que es un microorganismo anaerobio estricto capsulado, que tiene un metabolismo proteolítico, que posee distintos factores de virulencia, como la producción de microvesículas, o bien que posee gran cantidad de enzimas denominadas gingipaínas, que posee hemoaglutininas, que le permite también captar el hierro presente en la hemina de la hemoglobina, y esto también hace que cuando se lo cultive en medios de cultivo artificiales dé un pigmento negro en sus colonias, al igual que sucedía con Proteera intermedia, y que posee cápsula, todos factores que permiten, por un lado, invadir y estresar a las células, y por el otro, le dan una mayores capacidad de supervivencia en este hábitat. En esta imagen se observa una fotografía de microscopía electrónica de barrido de un micoplasma sobre el tejido gingival. En el año 1998, un microbiólogo investigador llamado Zygmunt Sokransky realizó un trabajo, el cual fue publicado, en el que se estudiaban los distintos microorganismos presentes dentro del biofilm subgingival, y lo que hizo fue, a través de técnicas de moleculares, de estudio molecular, fue establecer vinculaciones o asociaciones entre diferentes tipos de bacterias, así como también correlacionarlos con distintos cuadros clínicos. Y lo que observó era que había bacterias que solían encontrarse acompañadas entre sí, y las agrupó en complejos a los cuales le asignó a cada complejo un color, pero a su vez observó que en los estadios de mayor patología los distintos complejos iban asociándose
hasta alcanzar, en lo que ahora vamos a ver, él describió con una forma de pirámide, en el vértice de esta pirámide, el grupo de microorganismos con mayor potencial patógeno, que se establecían dentro del biofilm subgingival como consecuencia de una sucesión microbiana ecológica. De este modo, determinó dentro de los grupos de complejo amarillo los Streptococcus, en el complejo azul Actinomyces, en el complejo violeta o púrpura Veillonella y Actinomyces odontolithicus. Dentro del complejo naranja, distintas bacterias del género Fusobacterium nucleatum, Prebotelas, Streptococcus, Selenomonas, Campylobacter, Capnocytophaga, y dentro del complejo rojo las especies Porphyromonas, el género Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia y Treponema denticola. Estas últimas tres bacterias eran aquellas que tenían mayor asociación entre ellas, pero también aquellas que se encontraban más fuertemente asociadas a los cuadros de periodontitis. Sin olvidar que la presencia de estas tres bacterias del complejo rojo eran una consecuencia de la sucesión microbiana, ya que siempre estaban acompañados de los complejos que permitían el establecimiento de estas bacterias. Agregatibacter actinomyces concomitant, el serotipo B, que resulta el serotipo más agresivo y digamos con un perfil más destructivo, y que se lo asociaba con un tipo particular de periodontitis, no lo asoció con ningún otro grupo bacteriano. Si nosotros graficamos en una pirámide la sucesión que va ocurriendo, encontraríamos dentro de los primeros colonizadores aquellos que conforman la base de la pirámide del complejo amarillo, conformada principalmente por Streptococcus, el complejo azul, conformado por Actinomyces, el complejo púrpura con Veillonelas y algunos Actinomyces. En la mitad de la pirámide, los colonizadores intermedios que actúan como nexo entre estos que conforman primeros colonizadores que conforman la base de la pirámide, y entre los cuales podríamos mencionar Fusobacterium nucleatum, Prebotelia intermedia, Campylobacter rectus, Capnocytophaga, Selenomonas, entre otros. Y por último, en el pico de esta pirámide encontramos a el complejo rojo, que justamente son aquellos microorganismos que se los asocia con mayor cantidad de factores de virulencia y en los cuales se los encontró que estaban asociados entre sí y además presentes en cuadros de periodontitis. Si bien sabemos que la microbiología no es estática, que no podemos trazar líneas que separan distintas zonas, y si bien tal vez los avances tecnológicos permitieron conocer otros microorganismos presentes en este tipo de biofilm, no podemos dejar de mencionar y no podemos no conocer estos complejos, ya que determinan aún hoy
la organización y el enfoque de estudio de la microbiología periodontal actual. O sea, si bien esto puede haber sufrido algunos cambios, es un muy buen punto de partida para comprender la microbiología o distintos aspectos del biofilm subgingival. Así como estaban los complejos que marcaban microorganismos que se asociaban entre sí y que daban lugar a la sucesión ecológica para que colonicen aquellos con mayor poder patógeno. También se observaron correlaciones entre los complejos y las distintas localizaciones en la bolsa periodontal. Si nosotros trazáramos un esquema de la bolsa periodontal, así como en la imagen que observamos en su izquierda, donde por un lado tenemos la pared dura de la bolsa y por el otro la pared blanda, podríamos encontrar en la porción más coronal y más cercana a la superficie dentaria los complejos amarillo, azul y púrpura, y en el centro el complejo naranja, y en la porción más apical de la bolsa y más cercana a la pared blanda de la bolsa, el complejo rojo, que justamente está conformado por microorganismos que tienen capacidad de adherirse y de invadir el epitelio. En líneas generales, para comprender un poco mejor lo que es un biofilm compatible con periodontitis, tenemos que, por un lado, recordar que hay un cambio profundo en las comunidades implicadas en este tipo de biofilm, con un aumento de las bacterias gram negativas, incluso con aparición de nuevos géneros y nuevas especies con respecto a aquellas que encontrábamos aumentadas en gingivitis. Recuerden que acá ya tenemos una disbiosis más acentuada. Y además, también recuerden que el crecimiento es generalizado. Entonces, también van a aumentar aquellas bacterias que estaban asociadas a salud. Y esto es un punto interesante a tener en cuenta porque este aumento puede traer aparejados un cambio en el comportamiento de estas mismas bacterias que estaban presentes en salud, pero que no expresaban determinados factores de virulencia. Y que en esta nueva situación podrían comenzar a expresar. Además, muchas de estas bacterias que aumentan en número en periodontitis pueden también generar asociaciones con otras bacterias con mayor poder patógeno y tener un efecto potenciador de factores de virulencia. Tal es el caso de lo que sucede, por ejemplo, con Porphyromonas gingivalis asociado a Streptococcus pyogenes, que algunos estudios in vitro han demostrado que aumenta su poder patógeno. Pero bueno, recapitulando, recuerden que, y al igual que observan en la imagen presente en la diapositiva, hay un gran aumento en la diversidad de comunidades bacterianas con respecto a salud. Si bien ya mencionamos que en cuadros de periodontitis van a estar aumentadas las bacterias que pertenecen al complejo rojo, es interesante marcar que en los últimos años han aparecido algunos microorganismos denominados nuevos patógenos o potenciales nuevos patógenos periodontales
que se encuentran vinculados con la periodontitis y que también están aumentados en cuadros de periodontitis. Algunos de estos son Filifactor alochis, Desulfobulbus, Fretibacterium y otros treponemas. Es interesante tener en cuenta que, por un lado, aumentan aquellos pertenecientes al complejo rojo que ya conocimos y que ya vimos cuáles eran, pero con avances en mecanismos de detección fue posible identificar a otros microorganismos que también poseen un caudal de proteasas y de factores que permiten la invasión de tejidos y que inclusive algunos como Filifactor alochis pueden tolerar ambientes inflamatorios y pueden además se los asocia directamente con cuadros de periodontitis, ¿sí? No estando casi presentes en cuadros de salud. Al aumentar en número la cantidad de comunidades microbianas presentes, sin dudas aumentan las interacciones bacterianas. Y esto brinda, por ejemplo, un mejor aprovechamiento de los sustratos que podrán ser metabolizados por diferentes enzimas presentes en los microorganismos, así como también las interacciones bacterianas van a permitir mecanismos de adhesión entre bacterias, mecanismos de coagregación. Recuerden las características imágenes en forma de cepillo que mencionamos que están presentes en el biofilm subgingival, pero a su vez podríamos estar en presencia de interacciones que actúan en forma sinérgica para potenciar los factores de virulencia y, como ya dije, para potenciar el aprovechamiento metabólico nutricional de los distintos sustratos que se encontrarán disponibles en estos ambientes. Es muy frecuente encontrar asociaciones, por ejemplo, entre Fusobacterium y Porphyromonas gingivalis, o bien de Porphyromonas gingivalis y Treponema denticola, o Fusobacterium y treponemas. Esto es algo que realmente está presente y donde las interacciones bacterianas van a tener un rol muy importante en el mejoramiento de las comunidades bacterianas. Entonces, si bien la virulencia va a estar dada por el conjunto de las comunidades bacterianas, existen algunos microorganismos que ejercen un rol clave en el establecimiento o en favorecer la disbiosis. Para concluir, podríamos decir que existen algunas certezas con respecto a las patologías periodontales. Sin embargo, existen algunas preguntas que aún requieren respuesta. En líneas generales, podríamos decir que las bacterias son esenciales para el desarrollo de la enfermedad, que la enfermedad está asociada con cambios en las comunidades y en la carga bacteriana de las poblaciones, y que la destrucción de los tejidos está asociada a la inflamación no controlada y a la respuesta inmune de los predadores. La integración de los conocimientos es esencial para el entendimiento de la patogenia periodontal. Conocer, por un lado, las características de los microorganismos presentes y características metabólicas nos va a brindar herramientas para poder comprender mejor
cómo éstas interaccionan con el sistema inmune. Sin embargo, aún existen algunos puntos que deben ser esclarecidos.